Buenas noches. Con la siguiente presentación pretendemos darles a conocer un poco de cómo se movilizaron los pasajeros en Colombia en 2022. Esta investigación fue hecha por mis compañeros y mi persona, Felipe Martínez, Tatiana Rincón, Santiago Vélez y Valentina López. Para darle un poco de estructura a nuestra presentación, decidimos seguir el hilo conductor que nos sugirieron. Entonces tenemos contexto, preguntas, estudios y resultados, conclusiones, bases de datos y las referencias. Bueno, todos los documentos que nosotros tomamos fueron directamente proporcionados por el gobierno. Estos son cifras reales y bueno, lo que hizo el gobierno fue como revisar la coordinación, el análisis y pues el seguimiento de la afluencia de pasajeros, tanto porcentual como numéricamente, que pues se movilizaron en Colombia mediante los cuatro tipos de como de transportes que hay, como de mecanismos de transporte que hay en Colombia, que son el fluvial, el aéreo, el terrestre y el férreo. Entiéndase como férreo, pues los trenes, fluvial, a todo medio de transporte que se mueva mediante el agua, como los barcos, los buques, las canoas. Como aéreo, todos los aviones, las avionetas, y terrestre, pues los carros, las motos, los camiones de carga, etcétera. Pues bueno, como les comentaba, se hizo pues esta recuento de personas y como que se estimó que se movieron en total 101.387.820 personas en el año transcurrido 2022. Con base a esta investigación, podemos concluir que podríamos hacernos ciertas preguntas, como lo son: ¿qué tipo de transporte tenemos en Colombia? ¿Cómo afectó la pandemia en el movimiento de pasajeros en el país? ¿Y cómo fue el crecimiento y decrecimiento entre el 2019 al 2021? Siguiendo a esto, vamos a ver resultados y gráficos que nos dejó esta investigación en el tema terrestre, aéreo, férreo y fluvial. Bueno, en el modo terrestre tenemos estas gráficas que se representa el comportamiento del movimiento de pasajeros según la variación porcentual. Evidenciamos tres situaciones en estas gráficas, que son la primera, en el 2020 se registra una variación del -67%, lo que significó que se dejaron de movilizar alrededor de 90.350.000 personas respecto al año 19. ¿Por qué pasa esto? Por el tema de la pandemia durante el año 2020. La segunda situación em, es que, bueno, cuando ya se empezó con el tema de la apertura gradual y completa de las terminales, para el 2021 hubo un incremento del 49% respecto al año anterior, y para el 2022 un incremento del 50% respecto al 2021. Ahora hablaremos sobre el modo aéreo. Entonces, el modo aéreo, según las gráficas, podemos observar que a partir de la normalización de actividades de transporte aéreo, el tráfico de pasajeros aumentó más del 30% en los 2 años siguientes a la emergencia, es decir, 21 y 22. Em, Esta situación nos mostró que se movilizaron 34.932.000 pasajeros por las terminales aéreas de Colombia. Y, y también podemos concluir que con relación al año 2022, el 68% del tráfico aéreo de pasajeros correspondió al tipo doméstico, siendo este el de mayor influencia en el país, y el tráfico internacional estuvo en el 32%, 6 puntos porcentuales por encima del año 2021. Ahora continuamos con el modo férreo.
Entonces, con nuestras gráficas que estamos viendo en pantalla, observamos el comportamiento del tráfico de pasajeros en modo férreo, y se observa que desde el 2015 hasta el 2019 hubo como una tendencia positiva, siempre iban incrementando. Ya en el 2020 y en el 2021 hubo decrecimiento del 74.7 y del 39.7%, pues por el tema de COVID. Ahora hablaremos del modo fluvial. Con el movimiento de pasajeros en el modo fluvial, vemos que para el año 2022, esta fuente transportaba un montón de personas de 2.878.863, teniendo un incremento del 19.7 a comparación del año anterior, que es el 2021. Y como dato curioso, podemos observar que la pandemia eh, tuvo un gran impacto con el año 2019 y en el año 2020, dando el dato como en el año 2019 se movilizaron 1.044.580 pasajeros y para el año 2020 se movilizaban 516.742 pasajeros, representando una disminución del 50.5%, un poco más de la mitad. Como conclusiones a esto, podemos deducir que en el año de la pandemia, en el 2020, hubo un decrecimiento en cifras respecto al año 2019 de movilización de pasajeros. En el año 2021 empezó a haber más movimiento de personas en los diferentes medios de transporte con la apertura gradual de los terminales, aeropuertos y entre otros. Esto también incluyó un aumento en la cantidad de pasajeros que viajaban en tren. Y con la base de datos que pudimos obtener con esta investigación, pudimos ver el repositorio de Colombia Potencia de Vida que nos ofreció una gran base de datos, como lo fue tanto en PDF con viendo históricos con cifras de años 2023 hacia atrás, y también nos ofreció ciertas bases de datos en Excel con gráficas y un análisis que podemos ver determinadamente de años anteriores. Con eso, con la segunda fuente de base de datos que pudimos tener, era un histórico de datos que podemos observar con tablas donde podemos ver los porcentajes, los datos, las actividades y cómo podían cambiar el aumento la disminución de pasajeros año tras año. Como referencias tenemos el transporte de cifras 2022 y el Ministerio de Transporte. Y eso es todo por la presentación de hoy. Gracias.